palabra es tu promesa y yo te creo. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la empatía? Jonás capítulo 4, versículos 10 y 11, dice así la palabra del Señor. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú hiciste crecer, que espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. El Señor reprendió al profeta Jonás porque no fue empático. Él dice: bueno, estuviste en un lugar donde hay esa flor que le nace al zapallo, y hoy es y mañana desaparece, y no tuviste lástima de ella, siendo que es una planta, y da como ejemplo la falta de empatía que tenía este varón. Y quiero que entiendan una parte muy importante con respecto a esto. Dice Dios que Él iba a derramar su juicio y manda a Jonás, y ya conocemos la vida de la historia de Jonás, con el propósito de hacerle saber a esta gente, no que le iba a dar una oportunidad, sino que iba a derramar sus juicios. Ahora, fue una lección para Jonás. Cuando vio que de repente las palabras que salían de su boca, pese a la desobediencia que él tenía, salía con unción y salía con convicción de pecado, de tal manera que esas personas se arrepintieron, y 120,000 personas ayunaron y buscaron a Dios. Aún los animales ayunaron. Entonces la respuesta de Dios, la pregunta era que él no tenía ni siquiera lástima de una planta. ¿Cómo yo no voy a tener lástima, no voy a tener pena de los seres humanos, de los ninivenses? Dios había enviado a dicha ciudad este profeta con el mensaje de destruir, de mandar juicio. Pero cambiaron los planes. Cuando los ninivitas decidieron arrepentirse y cambiar sus vidas, cambiar de rumbo, tener una dirección, un norte, después de escuchar al profeta. Porque no era el profeta el que hablaba, sino Dios. Ahora, Jonás reclama a Dios por la misericordia que tuvo de Nínive. ¿Cómo me mandaste a predicar juicio y ahora tenés misericordia? Esa es la pregunta que Jonás le estaba haciendo a Dios. Y no solamente una pregunta, sino una reclamación que él tenía. Yo vine para anunciar tus juicios y tú tienes misericordia. Y acá nos demuestra una vez más, después voy a pasar al tema, y acá nos demuestra una vez más que para tocar el corazón de Dios, nosotros tenemos que empezar a cambiar de actitud. Tenemos que empezar no solamente a buscar a Dios, sino
a permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Cuando nosotros no éramos fieles, ahora sí lo somos. Y hay un sinnúmero de pasajes bíblicos que hablan precisamente de que la transformación empieza con una decisión. La decisión de querer cambiar de vida. El deseo, y aunque seas imperfecto y te cueste, la perseverancia hace que el Espíritu Santo mueva su mano y seas transformado, seas cambiado, seas renovado. Amén. Y dijo el Señor en el versículo 11: ¿no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y aún a los animales? La empatía es la capacidad de sentir sentimientos, actitudes de otras personas indirectamente. Es ponerse en el lugar de la otra persona. Ver a aquella persona que por desgracia está pasando por una necesidad, ya sea económica, espiritual, sea como sea, y poner un espejo delante de esa persona. Y cuando vos estás mirando a esa persona, te estás mirando a vos mismo. ¿Qué pasaría si eso me sucede a mí? Esto también se llama misericordia. El apóstol Pedro aconseja a los cristianos de aquel entonces, y los de hoy en día también, que tengan compasión. Compasión. Una palabra tremenda. Los unos por los otros, amar a los hermanos y ser sensibles y amables. A veces a la iglesia hace falta eso, y por eso muchas veces le tenemos que tirar un poco la orejita. Porque somos representantes de Dios en la tierra, debemos aprender a ser amables. Debemos aprender a ser empáticos. Porque así, de esa manera, nosotros vamos a estar demostrando lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados, fraternalmente, misericordiosos, amigables. Qué tremendo. Mire lo que dice. Es algo tremendo. Entonces, ¿pero por qué Pedro le estaba diciendo a la iglesia de Asia Menor estas palabras? Precisamente porque la iglesia estaba pasando por momentos difíciles. Momentos en el cual ellos tenían que entender que no era la persona la que actuaba, sino que su trasfondo era espiritual. Pablo decía que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y yo no veo a un enemigo, a la otra persona, por más mal que haga. Sí puedo reprenderle, sí puedo advertirle, pero si esa persona, como aquellos ninivenses, se arrepiente, entonces ahí yo me compadezco. ¿Eso es empatía? La empatía está relacionada con la simpatía, pero tiene un enfoque limitado en lo general. La simpatía tiene más bien que ver con la cantidad de personas y ser simpático a todo tipo, pero la empatía va enfocada es unipersonal. Es para todos por igual, pero es unipersonal. Yo me apiado de esa persona. Quiero que entiendan. Ahora, se considera
profundamente personal. La compasión, la simpatía, la empatía, tiene que ver con la pasión. Tiene que ver con estar apasionado con el Señor. Escuche, con el Señor. Vos estás apasionado con el Señor. Si estás apasionado con el Señor, le vas a dar valor a lo que hizo en la cruz del Calvario. Él murió por cada uno de nosotros. Y vas a ver a aquellas personas que quizás sea despreciable ante los ojos de los demás, quizás a lo mejor no se merezca nada como cualquier otro, quizás a lo mejor sea un delincuente o lo que sea, pero también por él murió Cristo. ¿Me estás entendiendo? La iglesia tiene que ser empática. Tiene que mirar en las otras almas que no tienen a Cristo. Lo tiene que mirar como si fuera el fiel reflejo de Cristo. Porque por ella también pagó un precio. Amén. Debemos entender que pasión es un sentimiento profundo hacia la otra persona que está pasando por un sufrimiento. La verdadera empatía es un sentimiento de participación del sufrimiento de otro. Yo participo con ese sufrimiento. Y no es palabra nada más. Quizás a lo mejor no seamos muy demostrativos. No seamos muy sonrientes. Pero las acciones demuestran lo que tenemos por dentro. El amor no se demuestra con palabras, sino con actitudes. Aún la disciplina es amor. Cuando corregimos, cuando decimos la verdad, cuando ponemos las cosas en orden, es amor. Y quizás muchas veces atribuimos el amor a ciertas cosas que nos conviene y no nos miramos. No miramos que el amor abarca mucho más. ¿Escuchó? El amor es compasión, es entrega, es apiadarse, tener piedad, tener misericordia, pero también es corrección, también es dirección. Aún el castigo es amor, según la Biblia. La verdadera empatía es sentirnos, sentir lo que otra persona siente. El apóstol Juan dice lo siguiente en 1 de Juan capítulo 3 versículo 17. Dice, esta es una palabra profunda. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano tiene necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es una pregunta que él hace. Es imposible, porque el amor es entrega. Y está hablando, si nosotros vemos un poco el fondo histórico, nos vamos a dar cuenta de lo que sucedía. Había muchas personas que tenían mucho dinero en la iglesia, que estaban bien económicamente, había políticos, había gente que estaba en el gobierno, había muchas personas que estaban en buena condición económica, pero había otra clase de personas que eran carenciadas. Y la pregunta que se pueden hacer es la siguiente:
¿Cómo Dios no es igual? No podía bendecir a aquella persona, mas Dios dice no, porque yo quiero ver el corazón de esa persona. Yo quiero ver si hay empatía en la iglesia. Yo quiero ver si hay misericordia en la iglesia. Yo quiero ver que alguien se apiade del necesitado, de aquel que verdaderamente no tiene ni siquiera una migaja para comer. Lo he visto un montón de veces. Y mientras esté en este ministerio, quizás muchas veces más. Hay personas que en otros países son perseguidos, no tienen ni siquiera una lata de comida. Tienen que mendigar, revolverse en la basura. ¿Cómo? Pero si son cristianos. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque al otro lado del mundo hay otra iglesia que está bien, que todavía tiene panza, que todavía come al mediodía, que todavía está vivo, que no hay ninguna persecución más en aquellos países, continente africano, en Asia, en Corea del Norte, en la China. Vemos personas que están necesitadas, vemos personas que están yendo perseguidas y otros. 30.000, escuche, 30.000 personas en cárceles egipcias. ¿Y sabe por qué sucede? Porque hay una iglesia acá que tiene que clamar. Porque hay una iglesia que tiene que tener empatía por esas personas. Porque hay una iglesia que se tiene que levantar en oración y buscar el rostro del Señor. ¿Y sabe lo que yo digo? Dios me mandó acá al Paraguay y hace 30 años que estoy, pero desearía estar en Egipto. Desearía estar ahí con todo mi corazón, y Dios sabe que es verdad. Me siento como un cobarde acá cuando hay personas que están siendo perseguidas. Escuche, cuando hablamos de empatía, no son meras palabras, es un sentimiento, es algo profundo, es algo que Dios está dentro clamando. Estoy a punto de venir. Las iglesias tienen que estar preparadas, listas y ordenadas para que puedan salir a predicar la palabra de Dios. Porque algún día el Señor va a derramar de sus juicios acá en la tierra. Y el Apocalipsis se va a hacer real, aunque muchos digan que es alegoría, mentiras del diablo, porque no conocen, no entienden. Pero algún día se va a hacer real. La piedad en este versículo está relacionada a la empatía. Y ambos requieren de acción, no palabras, acción. Como cristianos se nos manda amar a nuestro prójimo y tener un amor intenso por los demás creyentes. Escuche, cuando hay muchas personas que se llenan la boca hablando de amor, pero ¿qué es amor? Cuando vos querés el bien de otra persona, no lo corregirías. Claro que sí, porque es parte de la enseñanza. Cuando vos querés el bien de otra persona y querés que se encamine, ¿no le exhortarías? Claro que sí, y es parte del amor. Una parte que no queremos escuchar. Muchas veces se consienten en la persona, otras veces se le da mucho el gusto. No estoy hablando nada más que de las criaturas, sino también en forma general. Y pensamos, claro, ese es el amor. Cuando en realidad estás mal formando a una persona. Pero decirle la verdad, eso va a ser libre
Jesús dijo, y conoceré la verdad os hará libre. Pero cuando vemos que la verdad se hace realidad en nuestra vida, de lo contrario no es libre. No, una persona no va a ser libre nunca. ¿Por qué? Porque conoce intelectualmente, pero no ha puesto en funcionamiento el camino o la forma de la verdad para que se haga realidad. Yo puedo predicar la palabra de Dios y no practicarla. ¿Escuchó? Y voy a estar hablando la verdad, porque esto es verdad. Pero no se hace realidad en nuestra vida. Solamente en la práctica, cuando nosotros experimentamos, caminamos con el Señor, nos agarramos fuertemente de Él. ¿Me escuchó? Entonces, dice Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Y el segundo, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Empatía. Ver en lo demás lo que sos vos. O apropiarse o ponerse en el lugar de aquella persona. Aunque intentamos amarnos unos a otros, a menudo ignoramos el dolor de los demás. Quizás nos veamos en la iglesia y después salimos y ya está, cuando no tendría que ser así. La iglesia primitiva se levantaba, se destacaba por sobre todas las cosas, relacionándola a la religión preponderante en aquel entonces, que era la religión judaica. Pero hay una diferencia, esa diferencia hacía que ellos estaban unánimes, y sentirse unánimes es empático. ¿Me entiende? Estaban unánimes, no estaban unidos, estaban unánimes. Porque yo y vos estamos acá en la iglesia y estamos unidos, pero unánimes es cuando sentimos lo que tú sientes. Cuando me preocupa tus actitudes como pastor, como líder. Entonces hay una unanimidad. La iglesia crecía, ¿por qué? Porque era unánime. Porque todas las cosas tenían en común, dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque no ignoraban lo que al otro le sucedía, sino que se preocupaban. Estaban atentos a las necesidades. Y Dios se alegra. Dice la palabra de Dios en Hebreos. Y de hacer bien y de ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales cosas se agrada a Dios. Entonces la iglesia, cuando tenía sus primeros pasos, empezaba a crecer grandemente. ¿Por qué? Porque Dios se estaba alegrando de aquellos varones y mujeres que se preocupaban por querer no solamente escuchar lo que decía Pedro, lo que decía Pablo, lo que decía Andrés, lo que decía Bartolomé, lo que decía Santiago, lo que decía Tomás, sino también se alegraban por querer practicar y experimentar en carne propia lo que sentían, ese amor, y los hacía felices. Y aun cuando los encarcelaban, ellos estaban tranquilos y felices, cantando, adorando al Señor, porque para ellos Dios era una pasión. Amén, pasión. Y esa pasión tiene que estar en nosotros. Muy bien. Perdemos la oportunidad, obviamente, de hacerle bien a esa persona que está pasando por necesidad. Esto podría ser por desconocimiento de la necesidad que estás pasando, o quizás porque no practicamos las empatías. De alguna otra manera, muchas veces
no nos preocupamos por las demás personas, y no tendría que ser así. La empatía es la clave que puede abrir las puertas de nuestra bondad y compasión. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Escuche, yo digo, esto es, ¿se habrá equivocado Pedro? ¿O está puesto en la Biblia con el propósito de que la iglesia siga las pisadas del maestro? Hay varios ejemplos de empatía en acción en la Biblia. Jesús siempre fue sensible. ¿Sabe qué? Yo te voy a decir una cosa. No sé para quién va, pero el Espíritu Santo me dice esto. Y yo lo voy a decir porque el Espíritu Santo me dice que lo dijera. Hay personas que no se preocupan por su familia. Salen a trabajar y comen bien ellos al mediodía, pero su esposa y sus hijos que coman tortillita. ¿Escuchó? ¿Escuchó lo que le dije? Escuche. Si usted no tiene empatía con su familia, menos la va a tener con otra persona. Cuando yo salí a la venta, yo por mucho tiempo fui vendedor, y salíamos con una camioneta y llevábamos un montón de mercadería y salíamos a vender. Y ellos de repente se unían, como un asadito, vamos. Yo decía no. ¿Pero y por qué? Porque mañana, no, yo no voy a comer. No, pero yo no voy a comer, porque cuando yo salí de casa, yo le dejé poca plata a mi esposa. Y yo voy a comer lo mismo que comen ellos. Y si no tengo que comer, no voy a comer. Porque es moral, es ético, es espiritual. Esto es empático. Amén. ¿Está aprendiendo lo que es empatía? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 9, versículo 36. Y al ver la multitud, está hablando de Jesús, y al ver la multitud tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. ¡Qué tremendo! Mire que Jesús se preocupaba por este tema. La palabra compasión describe la profundidad de la misericordia de Dios. Dios es empático en todas sus facetas. Él conoce nuestras debilidades. Escuche, si Dios es empático, está con el que llora, está con aquel que está triste, con aquel que pasa necesidad. Pero ¿por qué tiene que permitir esas cosas? Sino que el hombre tiene que aprender. Hay cosas que no podemos atribuirle a Dios. Niños que se mueren de hambre, yo no puedo atribuir a eso. Yo les voy a atribuir al hombre. La falta de compasión, la falta de perdón, la falta de misericordia. La miseria que hay es tremenda. No podemos decirle, Dios, tiene la culpa de lo que yo hice. Hay personas que tienen 4, 5 hijos, 6, 10 y no los puede mantener. Escuche, esto es serio, esto es bien serio. ¿Sabe qué pasa? Pasa lo siguiente, que usted se tiene que cuidar. Porque traer un hijo al mundo implica una responsabilidad. Y si trae 10 hijos, porque usted tiene con qué sostenerlo. Pero
si no tiene con qué sostenerme, no le atribuye a Dios. Yo hago lo que quiero acá en la tierra y después le pido al Señor para ver si me guía o me da. La voluntad de Dios es por sobre todas las cosas la manifestación de la fe. Dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La palabra compasión describe la profundidad de la misericordia de Dios. Y Él conoce nuestra debilidad y nos quiere corregir a través de la palabra y de la práctica de la misma. Pero depende de nuestras decisiones, de nuestra actitud, de nuestra disposición. Dice el Salmo 103, versículo 14, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Dios ve que somos criaturas indefensas como el polvo ante los ataques del enemigo. Y no diga, el enemigo no me va a hacer nada. Porque eso es de acuerdo a cómo usted ande con el Señor. No le abra las puertas al enemigo. Y solo Dios requiere de que el hombre, una sola cosa, que dependa de Él en todo. Pero es reconfortante saber de que Dios tiene anotado cada lágrima que sale de nuestros ojos, que Él ve, que Él siente, porque es empático. Qué bueno recordar la invitación de Dios a través de Pedro. Primera de Pedro 5:7 dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Eso también es aprender a depender de Él en todo. Toda tu preocupación, no importa cuál fuera. Echar toda nuestra preocupación sobre Él, porque Él nos protege del mal. No podemos decir que Dios no es empático. Y nosotros, como sus hijos, debemos seguir su ejemplo. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Dios no te va a agarrar y te va a decir, bueno, este es el camino acá, camina. No, Él te va a mostrar el camino, pero vos sos el que tenés que caminar. Vos sos el que tenés que poner de tu parte. Cuando hablamos de empatía, hablamos de misericordia. El término hebreo misericordia, Gesed, que nos da un panorama del amor de Dios. Y si tendríamos que hablar del amor de Dios, quizás no te vaya a gustar mucho, porque no es como vos te imaginas. Nos enseña la bondad, la hospitalidad de Dios, el consuelo para los que pasan por tribulación. Dice Job, capítulo 6, versículo 14, el atribulado es consolado por su compañero. Aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Siempre Dios, la persona más desobediente, Dios está ahí atento para decirle: no vayas, no lo hagas, pero no se lo va a impedir. Simplemente trabaja con su conciencia, para que Él dictamine, para que Él decida qué es lo que va a hacer. El amor de Dios se derrama específicamente
en aquellos que menos lo merecen. ¿Cuántas personas aquí no merecíamos estar en el camino del Señor, verdad? No merecemos. Como por ejemplo aquellos que violan sus mandamientos. Pero Dios tiene misericordia. En el Salmo capítulo 103, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Al confiar en Dios, los creyentes nos vemos rodeados de su misericordia. Y con esto quiero concluir. En el Salmo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno. Perdonador, grande en misericordia, para con los que te invocan. Escuche, agarren esto, la parte donde dice invocar. No requiere nada más que decir, oh Dios, oh Jehová, oh Señor Jesús. No es nada más que eso. Vos invocás a una persona que conocés, porque no solamente querés su presencia, sino que también querés que te sustente, querés que te guíe. Invocás a aquella persona que te es de auxilio, de socorro. Aquellos que te invocan es aquellos que dependen de Dios en todo. No podemos decir Dios no es empático. Dios es empático, pero también la iglesia debe serlo. Amén. Así que piense un poco, no para sí nada más, sino también tenga esa compasión con los demás. Y usted va a ver cómo Dios se va a alegrar de su vida cuando usted trae algo, ¿no es cierto?, para compartir con los otros. Cuando usted trae algo que no le es de utilidad, pero que sabe que puede ser útil para las demás personas. Acuérdese que hay un semejante que también necesita. Es tu palabra, es